Si llega esta boca es mía y saludamos a Victoria Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía Valentín, ¿cómo les va? ¿Vieron que son la gente que ha tomado imágenes de los relámpagos de ayer? Impresionantes. Hay unas fotografías imponentes dando vuelta. Vamos a ver qué pasa con lo que se avecinaba también, el supuesto ciclón, si iba a rozarnos o no. Eso es para mañana, ¿no? Exactamente. Bueno, Bien. buen programa, Victoria. Muchas gracias y buena tarde para ustedes. Bienvenidos. Retomamos el vivo en la tele a partir de este momento. En esta boca es mía nos estamos plegando a la expectativa general en torno a lo que puede llegar a ser los anuncios del presidente esta noche, más a partir de la conferencia de prensa que dio el comité de expertos hace una hora nada más y que terminó hace muy poquito. Ya empezamos. Miren. Educación inicial y primaria, secundaria y UTU manifestaron que están dispuestos a retomar las clases presenciales cuando la situación sanitaria lo permita. La decisión la tiene el gobierno. El presidente de la República anticipó que este jueves anunciará los próximos pasos hacia la nueva normalidad en la educación. Hay algunos planteos que quieren otros sectores comenzar, pero bueno, nosotros estamos a lo que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente, en el marco del SINAE, de los científicos, de la autoridad sanitaria, nos diga. Si podemos, nosotros queremos comenzar a tomar exámenes, queremos que miles de jóvenes que tienen 1, 2 y 3 exámenes en secundaria y en UTU puedan culminar. Las autoridades de la educación reiteran que no quieren dar el año por perdido. En el Ejecutivo preocupa que como consecuencia de la pandemia aumente la brecha educativa. Señalan que un porcentaje alto de estudiantes no continuaron en contacto con sus educadores a través de la educación a distancia. Sabemos que este regreso no va a ser igual a cuando nos fuimos el viernes 13 de marzo. Hay que combinar las herramientas tecnológicas, la educación mediada por tecnología y la presencialidad. Nosotros reivindicamos la presencialidad como cuestión insustituible del proceso de enseñar y de aprender, pero en las actuales circunstancias, y a futuro ojalá que podamos seguir así, vamos a trabajar por ello, acompañe fuertemente con la tecnología. Bien, una de las expresiones de este comité de expertos que acompaña desde lo que tiene que ver en áreas específicas como lo sanitario, la tecnología, ¿no? Y que son de consulta casi como un oráculo para el gobierno electo, hay una frase de las muchas que se dijeron en esa conferencia donde aparentemente está la clave, ¿no? Y es hoy donde estamos en un relativo control. Ahora, definamos relativo control o interpretemos el alcance de esa expresión para entonces, bueno, poder también plantearnos nosotros mismos las preguntas que le haríamos al gobierno si estuviéramos todos hoy en la conferencia que dé el presidente en la noche, ¿no? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, primero una opinión. Qué bueno cuando la información de calidad la comunican científicos. Qué bien que comunica el profesor Radi, qué claro que es, qué concreto, qué tranquilidad que lleva con sus palabras. El relativo control yo lo hubiese puesto como título en una nota, realmente, sí. Si me dijeras, definí esta conferencia. En segundo lugar, como otro título relevante, me parece que el factor R, que es la tasa de contagio, que se mantenga en 1. 1 contagia a 1, 0,96 es en realidad. En otros países la tasa ha subido casi al 3. Es decir, 1 contagia a 3, 3 contagian a 9, 9 y así hasta el infinito. El otro tema que se planteó fue que desde el 9 de mayo, durante 12 días seguidos, hubo menos de 10 casos por día. Se habla de mantener el distanciamiento social como un elemento fundamental, teniendo en cuenta que es una enfermedad muy contagiosa. Y otro de los temas que me pareció relevante, que se manejó en la conferencia también, fue el que se señaló como que el impacto del cierre de las escuelas para frenar el virus fue muy bajo. Contrariamente a lo que se podía llegar a pensar como una de las medidas que se tomó en primera instancia, y eso particularmente me llamó la atención. Sí, que si lo sumamos a lo que también hoy pueden decir los científicos, recordemos que esto van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No existía información previa sobre el comportamiento de este virus. Entonces, y remite a lo que tú planteás, que también desconcierta, ¿no? Forma parte de ese aprendizaje. El reinicio de clases, ¿cuán significativo es hacerlo? ¿Cuán riesgoso o no? Porque en definitiva ahora sabemos, según este comité de expertos, que no son los que más contagian los niños más chiquitos. Y de hecho, los que tienen COVID tienen por encima de 5 años. Entonces,
¿qué tan riesgoso podría llegar a ser o qué tanto miedo hay que tener a este reinicio paulatino y gradual de clases? No sé, aparecen muchas preguntas por allí a partir de la información científica que empieza a surgir y que obviamente es como Biblia para un gobierno que tiene que tomar decisiones políticas que afectan de la manera que afectan y que entrelazan tantas dimensiones de la sociedad. No solo tiene que ver con educación, tiene que ver con un montón de cosas. El hecho de reiniciar o no las clases. O qué tanto miedo tenemos que tener al no reiniciar las clases también, ¿no? Por eso mismo que vos decías, de la afección psicológica de muchos niños que se mantienen en su casa, el tema laboral de los padres. Estamos hablando que en primaria rondan más o menos unos 350.000 niños. Este comité de expertos, que no son solo 3 o 4... No, son 50 y pico de personas. Sí, más, porque aparte son subgrupos. Digo, han hecho un análisis pormenorizado de la situación y basándose fundamentalmente en lo que fue la experiencia en las escuelas rurales, donde se ha visto que el contagio tampoco se ha propagado. Entonces, con estas medidas que son paulatinas, que las vamos a saber después de las 20 horas, pero que van a ser paulatinas, progresivas, y se va a ir midiendo el efecto de la misma, creo yo que es una muy buena resolución el comienzo de clases, ahora los primeros días de junio, bueno, y como es sobre la marcha, ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Marta. Sin embargo, la encuesta de Cifra, por ejemplo, que publicó el diario Hoy, decía que el 47% de los padres no quería mandar a sus hijos al colegio. Un porcentaje, 25% creo que estaba seguro de que no, y un 22% que probablemente no. Ya que lo mencionas, y salvando todas las distancias, porque nuestras encuestas a través de la página de Facebook del programa tienen cero valor científico. Es una tomada de temperatura, es algo, pero no es un insumo. Vamos a compartirla con ustedes para poder votar. Justamente la pregunta es esa, si vas a mandar o no a tus chicos de regreso a la escuela. Bueno, tienen que entrar en la historia para votar. No está en la página, no está, digamos, en las publicaciones generales. Es en la propia historia donde está el logo de Esta Boca es Mía que tienen que ingresar para poder formar parte de esa votación, de esa encuesta, que viene absolutamente peleada. Fíjense, 55% dice que sí, que los va a mandar a clases cuando se habilite, ¿no?, ese regreso presencial. Un 45% dice que no. Parecido a Cifra. Parecido. A lo que voy es... La duda que se genera es, como hubo algunos que aprovecharon, otros que no, fue tan difícil para algunos conectarse al nivel internet, como las clases van a ser alguna parte presencial y otra no. Sí. Yo personalmente creo que el año, si yo tuviera un hijo haciendo sexto de escuela o sexto de liceo, no sé si no lo daría por perdido. O al menos esperarías a que te pase el invierno, que tiene lo coyuntural del frío y todas las otras enfermedades, gripes, influenza, virus respiratorios que surgen a partir de estos fríos, que no son COVID, pero que, bueno, generan saturación del sistema de salud. ¿Esperarías a septiembre, por ejemplo? Yo no sé, yo creo que le dejaré el año por perdido, porque me parece que el riesgo de hacer un sexto año de escuela o un sexto año de liceo flojito tiene un impacto más negativo para adelante. Entonces, ya que este año fue así tan errático, déjalo, lo haces el año que viene bien y después pasas al liceo bien o terminas sexto de liceo y entras a facultad como debe ser. Y no así que con tantas dudas y incertidumbres. ¿Vero? ¿Qué te diría Paloma? Yo me imagino pero por favor, diciéndole a su hija Paloma, mira, te repetí, cambiá de amigas. Marta lo plantea muy fácil. Sí. El año que viene, vos sabés lo que eso significa para un adolescente, para un niño, claro. La resocialización. Hemos hablado muchas veces sobre la repetición. Imagínate además en este contexto, que es un contexto donde muchos se han esforzado muchísimo y me consta, no sería justo, me parece, ni con los alumnos ni con los docentes que han trabajado tanto y que están trabajando tanto, además de todas las cuestiones económicas que eso llevaría, ¿no? Todo un año perdido en toda la enseñanza, creo que no está sobre la mesa, lo escuchábamos al ministro de Educación en estas últimas horas, decía que eso no es posible, se le planteaba incluso si se podía hacer como en España, donde se promovió con una nota básica a todos determinados cursos. Bueno, él decía que tampoco esa era la opción, sino que más bien se va a estar trabajando sobre cómo replantear el año en lo que quede. De todas maneras, lo que mencionábamos de la encuesta no está tan distante de lo que está sucediendo en las escuelas rurales. Es más o menos ese el promedio que se está dando de asistencia. Por eso yo creo que es bien importante la conferencia que se dio hoy, porque es la primera vez donde los científicos tienen la palabra
no están rodeados de lo económico y otras variables que son muy importantes, por supuesto, pero hoy era, bueno, a ver, vamos a escuchar lo que dicen los científicos, sabemos que sus decisiones no tienen un carácter resolutivo, pero que son bien importantes que estén sobre la mesa, y es bien importante y transparente que esa información sea una información que sea pública. Ellos decían, nosotros hacemos semanalmente y además que un se basan informe. ellos mismos en informes científicos también, o sea que... Sí, digo, pública no solamente los resultados de la información, sino todo el proceso, ¿no? Esa conferencia comenzó explicándonos a muchos de nosotros que no lo sabíamos, cómo habían organizado internamente ese trabajo. Y al título que ponía Pepe, que ponías vos, de este control relativo, yo agregaría una bajada, que es el monitoreo constante, ¿no? El monitoreo constante frente a la apertura de nuevas actividades. La frontera, que incluso eso sí lo mencionan los propios conferencistas. Por supuesto, la frontera donde la situación está compleja, donde, por ejemplo, trabajadores de la caña de azúcar están denunciando que no se está aplicando el protocolo sanitario, están denunciando que ingresaron por lo menos una veintena de trabajadores desde Brasil sin pasar por controles. Allí hay una situación bien compleja, pero bueno, podemos dejarla de momento, estamos hablando del tema de las clases. Creo que ese monitoreo constante, lo que decía Radi, el contacto físico, la clave sigue siendo evitar el contacto físico. Bueno, pero por eso yo insisto, ¿cómo tomamos el relativo control? ¿Qué trascendencia le damos a la combinación de las palabras? Porque no pueden ir separadas. Control, explicaría lo que se ha visto estos días, los últimos días de calorcito, tanta gente caminando de 102 con tapabocas, lo analizábamos, no sé con quién el otro día, que mirando y impresionaba bastante. Eso respondería a la palabra control aislada. Bueno, está bajo control, pero al ponerte el relativo, lo que nos están queriendo decir es que si no seguimos manteniendo determinadas precauciones... Pero lo dice la conferencia. Claro. Ya, es muy claro. Es claro, lo dice la conferencia, pero el tema es cómo después la gente lo interpreta, porque tampoco nos habían dicho antes, nadie pueden caminar sin tapabocas y pueden olvidarse de las precauciones. Claro, pero él dice, y sin embargo mucha gente las olvidó. Monitoreo constante dice, podemos volver atrás. Dan el ejemplo de estar jugando un partido de fútbol en La Paz, ¿no? Esa es la altura, además, va 0-0 y para Uruguay en La Paz decís qué contentos vamos. En un minuto te hacen 10 goles. Claro, esa es la clave. El término relativo que se utilizó más de una oportunidad en la conferencia de prensa es bien importante. Por eso lo destacábamos como parte de un título. Tan relativo como puede ser, y yo sí vuelvo al tema que mencionaba Vero de Brasil, porque hoy Brasil es un gran problema. No solamente para los brasileros, que es lo más importante para ellos, sin duda, pero también lo que puede afectar en la frontera. Hay 2 casos en Artigas, que era un departamento que venía sin tener casos, lo mismo en Rivera, y ahí hay que poner mucha atención, hay que poner mucho cuidado, porque reiteramos, esta es una enfermedad, como todos sabemos, muy contagiosa, cualquier caso que se inicie, después es muy difícil de contener. Bien. Hay un tema también de ser muy cautos, todas las personas, todos los integrantes del Poder Ejecutivo y, bueno, y el grupo de científicos, en lo que expresan en las conferencias de prensa, no ser bien cautos, es decir, tenemos la situación controlada, porque eso también puede implicar, ¿verdad?, un afloje en todos. Entonces, yo personalmente, pero yo personalmente creo que la situación está controlada por el nivel de contagio que tenemos. Si nosotros observamos desde hace varios días a esta fecha los números de test que se realizan. El contagio remite directamente a cuánto te cuidás y cómo te... Bueno, está bien, no tiene vida propia el nivel de contagio. Pero si yo tengo el nivel de contagio que tengo hace varios días, yo tengo el nivel de contagio controlado. Porque lo tengo controlado. Por ahora. A ver, ¿me permiten? Tenemos un Zoom en este momento directamente con... ¿Por qué? Porque no, se ha perdido el comité de científicos, un aporte importantísimo, porque usted sabe más que Radi y que todo lo que están coordinando. Lo que estoy diciendo es que están midiendo sus palabras y me parece muy bien. Hablando no es que de sepa medir más palabras, justamente, que nos acompaña ahora que recién salido del Parlamento, es el propio Renato Perti, integrante de EDUI 21, ¿cómo le va? Que va a tener que medir sus palabras, seguramente sepa más de lo que pueda decir, hasta tanto no hable hoy de noche el propio presidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, un gusto, sí, venimos del Parlamento a tener una muy buena discusión con la comisión que está analizando la LUC en educación y bueno, resaltar la importancia, ante todo, del buen diálogo que se hace entre el sistema político y la sociedad civil, en este caso con EDU 21. Respecto al tema que se estaba escuchando, me parece que acá hay que trabajar 3 o 4 cosas de manera interrelacionada, ¿no? Brevemente decirlo. En primer lugar, por supuesto, tener claridad en que uno tiene que ser un cuidadoso análisis de la evidencia, de las cosas que surgen, de ver datos comparados, tanto a nivel nacional como internacional. Hay algunas cosas que empiezan a aparecer con cierta claridad, es decir, la tasa de contagio y la tasa de reproducción
contagio de los niños y niñas, según estudios realizados en diferentes lugares del mundo, está mostrando que es bastante baja. Inclusive se está hablando que el efecto contagio del niño por la gripe estacional es mucho más alto que en este caso el COVID. O sea, hay una evidencia que muestra con cautela, con mucha vigilancia epidemiológica, como ustedes bien decían, y lo ha resaltado el comité científico, con mucha base en la evidencia, mostrar que la situación de los niños y niñas y de los más pequeños tiene menor grado de vulnerabilidad que los adultos. El segundo tema vinculado a eso me parece importante es que el modelo, que seguramente el presidente va a profundizar hoy en la noche, va a estar alineado en grandes rasgos con lo que son los modelos que han tomado países que ya están dando los primeros pasos de manera exitosa en esta salida, con esta apertura de las escuelas. Me refiero fundamentalmente a lo que han hecho los países nórdicos, mencionaría Dinamarca, Finlandia, Noruega, y más recientemente Francia, donde por ejemplo esta semana ya no solamente dieron el paso inicial que fue progresivamente en escuelas, sino que ya esta semana empezaron a nivel de lo que llaman las zonas verdes, las zonas con menores posibilidades de contagio, trasladarlo también a la educación media y a los jóvenes. O sea que hay evidencia que el modelo progresivo, gradual, de tomar todas las providencias del caso, de resguardarse, de tener como foco el cuidado de las maestras, los educadores y los niños, puede ser un mecanismo progresivo que está dando buenos resultados en países que tienen sistemas educativos mucho más extendidos que en el caso uruguayo, o sea, que tiene mucha mayor cantidad de población o mucha más cantidad de centros educativos. El tercer punto que me gustaría mencionar es el que tiene que ver, y creo que algunos de los colegas del programa que los saludo, lo han mencionado, que es el tema de la vulnerabilidad. Es decir, en Uruguay tiene una vulnerabilidad educativa, lo discutíamos con ustedes creo que a fin de año, pre-COVID-19, que tiene que ver con las tasas de expulsión, fundamentalmente concentradas en los sectores más pobres y la educación media, y hay un problema generalizado de todos los niveles educativos, el nivel básico, primario, hasta el nivel terciario, que es la baja calidad de los aprendizajes. Esos problemas, está la evidencia, nuevamente los basamos en la evidencia nacional e internacional, que muestra que esos sectores, los sectores más socialmente más vulnerables, más descolgados del sistema educativo, son los que más son penalizados por la falta de presencialidad, por la falta de un modelo educativo que tenga la presencialidad un elemento fundamental. Entonces, esa vulnerabilidad social, educativa, pedagógica, curricular, se acentúa si efectivamente se mantienen descolgados, lo cual es un disparate pensar en que estos niños no tengan ninguna posibilidad de estudiar durante todo este año. Sería condenarlos prácticamente a una situación de vulnerabilidad en extremis. Hoy decía Juan Pedro Mir, justamente en el Parlamento, les compartía a los parlamentarios su experiencia como maestro, que muestra, por ejemplo, que los niños más vulnerables, cuando dejan de ir a la escuela el 12 de diciembre, el 10 de diciembre, cuando terminan la escuela y vuelven el 1 de marzo, el proceso de desaprendizaje de muchas cosas hace que haya que volver a lo básico al principio. Es decir, que porque hay un problema de debilidad familiar, un problema de vulnerabilidad territorial, un problema de vulnerabilidad social. Por eso, pensar en una medida extrema de aislamiento de esos niños sería condenarlos a una situación de marginalidad y pobreza, y al Uruguay acrecentar los problemas que ya teníamos. No nos olvidemos que pre-COVID-19 teníamos un problema ya de cobertura y de expulsión del sistema. ¿Hola? Sí, lo escucho perfecto. ¿Hola? ¿Me escucha? Y el último punto para terminar, sí, este último puntito, decirle que el Uruguay, la buena noticia frente a otros países, que el Uruguay en América Latina tiene 3 condiciones que nos hacen particularmente más fuertes frente a esta situación en materia educativa. Uno es que en general la comunicación. El Uruguay es un país con altas tasas de comunicación digital, tecnológica. No hay problemas de acceso, por supuesto, pero tenemos una tasa increíblemente alta de penetración en comparación con otros países de la región. Segundo, tenemos plataformas educativas, tecnológicas y digitales. El Plan Ceibal ha hecho un esfuerzo muy importante en ser una plataforma universal. Pensemos lo que hubiera sido la pandemia sin Plan Ceibal. El grado de desgranamiento del sistema hubiera sido terrible. Y tercero, también el Plan Ceibal tiene, y eso es otro activo del Plan Ceibal, tiene acceso a recursos educativos que son muy necesarios en diferentes áreas de aprendizaje, materias, disciplinas que son fundamentales para que los maestros y maestras y profesores puedan trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, eso mostró por otro lado también que si el Uruguay bien tenía
alta comunicación, acceso a plataformas y disponibilidad de recursos educativos, el Uruguay tenía un problema que es que no habíamos formado a nuestros docentes para trabajar en ese modelo. Es decir, había un desfasaje entre un modelo innovador en lo tecnológico educativo y la falta de capacitación o de preparación de los maestros para trabajar en ese modelo. Bien, entonces yo creo que si me esto permite es una oportunidad que tiene el país. Dale, si me permite justamente en ese simplemente aspecto. para terminar, un puntito más. Sí. Sí. Adelante. Voy yo. Bien, gracias. Entonces, le iba a preguntar sobre justamente una evaluación a su criterio de lo que ha sido todo este esfuerzo, que nadie duda del mega esfuerzo que han hecho todos los actores, ¿no?, de la educación, incluida la comunidad educativa, que incluye a los padres, porque para los más chiquitos fueron los que tuvieron que sentarse al lado del nene a vincularse con la maestra a través de tecnología que tal vez no conocían o con la que no estaban familiarizados. Entonces, esa era la pregunta. Si bien se reconoce clarísimo la autopista hecha, en comparación con otros países que no la tenían, bueno, ¿cómo evalúa que ha sido lo que se ha hecho hasta el momento? Porque también me pregunto mucho si este regreso a la presencialidad no tiene detrás, bueno, las carencias que han ido surgiendo también por los problemas con la virtualidad. Es una excelente pregunta. Yo diría lo siguiente. Hay una parte de la población docente que pudo enganchar con este modelo y pudo generar nuevas prácticas de acercamiento a los alumnos, inclusive intercambiando entre los colegas para estudiar problemas, para buscar respuestas, que ha sido positivo. No obstante lo cual, como el sistema educativo no estaba preparado para esta situación, hay muchas situaciones en las cuales el sistema educativo carece de capacidad para orientar a los docentes para que efectivamente trabajen en este modelo. Entonces, efectivamente hay ahí un debe fundamental, que es en las capacidades instaladas del sistema educativo para responder a un modo híbrido de enseñanza. Es decir, un modo híbrido es un modo que combina lo presencial y a distancia. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Esa carencia puede ser, como tú bien decías, uno de los elementos que estén detrás de la necesidad de volver a un esquema más presencial, así como también la necesidad de que sectores socialmente más vulnerables requieren de una intensa presencialidad para poderlos conectar con el sistema educativo y con sus necesidades. Tú bien decías también, me parece, que esto ha llevado un aprendizaje muy acelerado de las familias y de los profesores. Las familias están mucho más contestes de la importancia y la relevancia que tiene la educación y han asumido un rol mucho más activo, lo cual tiene sus aspectos positivos a rescatar. Pero las familias más vulnerables, con menos niveles de instrucción en los hogares, con menor capacidad de socialización, con espacios hacinados, con problemas de disponibilidad de equipamientos, etcétera, hacen que eso no ocurra. Entonces, lo que el modelo a distancia, sin soporte social, lo que hace es acentuar la desigualdad y las brechas. Por eso me parece bien importante, y esa es la tendencia en el mundo, de los países que han salido, que están saliendo progresivamente y cautelosamente de esta situación, es que se han priorizado los sectores y los territorios donde están concentrados los mayores grados de vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno hizo muy bien en empezar por las escuelas rurales, porque ahí hay un problema relativo de comunicación, o sea, la tasa de penetración de Internet es menor que en las zonas urbanas, las maestras están en una situación de que atienden muchos niños a veces de diferentes grados, con lo cual hay niños que dependen de una maestra para trabajar de diferentes grados y requiere de la maestra mucha mayor conectividad y presencialidad con los niños. Y entonces, y además en muchos casos esos niñas pertenecen a sectores socialmente más vulnerables. Entonces yo creo que la decisión del gobierno de progresar en la apertura de los centros educativos tiene que ver con razones pedagógicas, con razones curriculares, con razones sociales, y indudablemente me parece que ese mix también te muestra, y no hay que dejarlo de señalar, que si bien el sistema educativo reaccionó a tiempo entre otras cosas por las plataformas que disponía el Plan Ceval, eso hay que decirlo con mucha claridad, también reaccionó a tiempo porque disponía de un sistema de alimentación y de protección social alimentaria, del programa de alimentación escolar, que fue y es muy importante, lo cual también hay que resaltarlo positivamente, pero también nos damos de que el sistema educativo híbrido, aun cuando tenía las condiciones para hacerlo, lo cual te muestra, en definitiva, nos muestra
que a veces la falta de capacidad de un sistema para adaptarse a un sistema educativo, la falta de flexibilidad, lo engorroso que es, lo burocrático que es, cuando vienen este tipo de crisis, ahí uno revela aún más las insuficiencias de un sistema que no tiene capacidad activa de adaptación. Y ahí, si me permite justamente también hacer un paréntesis y preguntarle, porque previo al COVID, en lo que había consenso mayormente era en los cambios estructurales del sistema educativo que se necesitaban, en eso estaba EDUI 21. Bueno, entonces, a ver, cuando se habla de por favor no considerar este un año perdido, no. A ver, pero ¿qué es lo que se está valorando? Porque el año perdido desde lo académico es lo importante o al contrario, este año en el que nos estamos enfrentando a desafíos enormes y que son una enorme oportunidad a su vez, ¿no puede ser el principio del verdadero cambio estructural del sistema y que... ¿Se entiende lo que voy? Y a no quedarnos con que lo importante es que pasen de grado, porque si se está reviendo todo en este momento. Yo creo que lo que decís es la puerta de entrada para lo que viene sosteniendo EDU 21, que si la transformación educativa era muy necesaria antes del COVID-19, hoy es absolutamente, es ahora. Es ahora en este sentido. Nos lleva puesta, ¿no? Claro, es ahora en el sentido de que todas las decisiones que se pueden ir tomando, de progresivamente abrir los centros escolares, de no perder el año, porque uno puede pensar en un calendario escolar mucho más flexible, mucho más extendido en el tiempo, es decir, puede pensar en una presencialidad que se concentre en lo esencial y en distancia se puedan trabajar otros contenidos, en fin, puede haber diferentes formatos si los hay. Es el inicio del cambio educativo que tanto, bueno, EDU 21 lo ha venido diciendo, pero también el sistema político lo ha venido asumiendo, de la necesidad de reformatear y repensar nuestras maneras de enseñar y aprender los contenidos educativos. ¿Qué enseñar, además? ¿Qué es enseñar hoy? Porque enseñar hoy implica, a ver, tú decías una cosa que me parece bien interesante de remarcar. Todos hemos aprendido mucho. La escuela, cuando empiece nuevamente presencialmente, va a tener que tener en cuenta todo lo que aceleradamente han aprendido los niños, en capacidad de responder a desafíos, en capacidad de adaptarse a un mundo donde no veían a sus compañeros, en conectarse de otras maneras, en relacionarse de otras maneras con las familias, en generar otra empatía con los docentes. Todas esas cosas han cambiado. Capacidad de adaptación. Adaptación, lo que se llama la resiliencia, ¿no? La capacidad de respuesta frente a lo adverso. Que nunca fue una materia académica y que hoy la estamos aprendiendo. Exacto. Exactamente. El aprendizaje en resiliencia que han hecho estos niños no lo puede agotar ni lo puede sustituir ningún currículo de ningún tipo, por más horas de clase que haya. Entonces ese tipo de capacidades, de competencias que han desarrollado no solo los niños, no solo los alumnos, sino también los educadores, claro, porque también los educadores se han tenido que adaptar a un nuevo modo de enseñar y aprender. Todas esas cosas tienen que ser los elementos disparadores de la nueva educación que el país tiene que encarar. Y ahí es donde yo creo que no es año perdido o no perdido, eso me parece que es una discusión, perdónenme, no relevante frente al hecho de que estamos frente a un nuevo escenario educativo donde habrá que buscar nuevas estrategias, donde se están buscando nuevas estrategias y donde lo que se aprendió en este periodo es formidable para la vida que se viene. Es decir, esos niños han aprendido que, por ejemplo, que tienen que adaptarse a vivir en un mundo de pandemias y de crisis. Lo han asimilado, lo han incorporado. Seguramente, ojalá que no haya ninguna otra pandemia, pero si la hay, ya esos niños han desarrollado una capacidad de adaptación y de resiliencia va a ser notable frente a cualquier adversidad en la vida. No solo frente a una pandemia, pero frente a cualquier adversidad que tengan. Entonces, esas cosas es las que me parece que hay que empezar a entender y hay que empezar a colocar. Y el otro punto, te lo digo brevemente, es que también la educación tiene que tener una mirada de futuro frente al mundo que se viene. Lo podemos comprometer a invitarlo. Una nueva convivencia planetaria. Podemos comprometerlo a invitarlo, ¿sí?, presencialmente en un tiempo prudencial para profundizar sobre esto. Con muchísimo gusto. Renato Perti, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y un apreciado saludo, un cariñoso saludo a todos los colegas. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Bien. ¿Como muy optimista o por el contrario, muy sensato? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo lo bastante sensato, bastante coherente con la realidad de las cosas. No es un tema de dar un nuevo año por perdido, sino de rever programas y contenidos que verdaderamente sirvan. Es hacer una nueva revisión de lo que es la educación,
que de hecho ya venía con muchas complicaciones antes del COVID, ¿no? Entonces esto lo que hace es afirmar y apretar un poco más el acelerador para esa reforma educativa de que siempre hablamos, pero que nunca se puede llegar, ¿no? Comparto la preocupación de los más vulnerables, ¿no? Hoy antes de la nota manejábamos, bueno, ¿qué pasa en tu casa? Estamos hablando de generalizar una situación que no se está dando en todos lados. Y me sigue quedando la preocupación respecto a lo que Renato dice, porque tengamos en cuenta un dato. Este retorno a clases va a ser un retorno voluntario. Si tenemos en cuenta que va a ser un retorno voluntario, que hay un montón de papás que no van a mandar a sus hijos, que los docentes van a tener que atender a estos dos públicos y que sigue y van a seguir existiendo niños que no se van a conectar, porque la asistencia no va a ser obligatoria. Van a seguir sin conectarse a lo virtual y van a seguir sin ir a lo presencial. Me parece que todo esto, que es muy optimista, hay que complementarlo con un buen trabajo de salir a buscar a los que no están y no van a estar. Pepe. Volvemos a lo que desnuda esta pandemia, ¿no? Esta emergencia sanitaria. Desde el punto de vista social es clarísimo, Operti, en lo que dice. En lo que tú preguntabas también con respecto a maestras o profesores preparados para manejarse en esa autopista que ya está creada, que es muy importante, que es muy relevante, pero que tiene sus complicaciones. Yo las viví en carne propia en el día de ayer con mi hija. A ver, ¿cómo fue? En cuarto año, en una conferencia, la primera, a través de la plataforma CREA de Plan Ceibal. Allí ingresas y hay un lugar que te permite ingresar a una conferencia, ¿no? Sí. Una especie de Zoom. Zoom, claro. Exactamente, pero con sus complejidades. Y debo reconocer que la maestra hizo un esfuerzo enorme, porque vos lo sabés mejor que nadie, no es fácil moderar un grupo de personas que están hablando todos a la vez. No me digas. Por eso mismo, y más si son Agregale comunicaciones en Zoom, no vía Zoom, con detallecitos técnicos que no nos escuchamos. Claro, entonces la maestra ayer hizo un esfuerzo enorme de decir, Victoria, te escucho, pero no te veo, Pablo, te veo, pero no te escucho. Perdón, y productores que además me dicen pausa. Ah, bien. ¿Me lo podés contar a la vuelta? Porque me interesa. Repasen la encuesta de cómo viene en la historia de la página del programa. Allí la pregunta si mandarías a tus chicos de vuelta a clases y 55% que sí, 45% que no. Siguen los votos, pero por ahora se mantiene así la diferencia. Pausa y ya venimos. Porque aprendas a vivir.